A ver, ¿qué dice? Dice que son dos barras, o sea, diferentes, de igual sección y longitud, o sea, que tienen la misma área y la misma longitud, se unen por un extremo. La relación de los coeficientes es la K de la barra B, dos veces la K. Y el extremo libre de la barra B se lo pone en contacto con una fuente térmica a temperatura que no se sabe. O sea, que esta temperatura es la que no sabemos. Y después me dice que la barra A se la coloca en contacto con una fuente térmica que está fría a 6 grados Celsius. Ambas barras poseen laterales térmicas aisladas, entonces si alcanza el régimen estacionario se observa que en la unión me dan la temperatura acá en la unión, que es de 18 grados Celsius. Entonces la temperatura, lo que quieren es la temperatura de esta de la caliente. Entonces, esto es lo que veíamos, que las dos barras van a transmitir la misma cantidad de calor, o sea, entonces era K por el área, por la variación de temperatura, dividido la longitud de la barra, y lo mismo para la otra barra. Entonces vamos a ir poniéndole los valores de cada cosa. Vamos a poner de este lado todo lo que es de la A y de este lado todo lo que es de la barra B. Entonces, la K, la vamos a poner acá como K, y la KB es dos veces la K. Entonces acá le vamos a poner KB es dos, o sea, la K dos veces. Las áreas eran iguales. Esto creo que lo vamos a poner acá, KB, que se vea bien. K. Las áreas eran iguales y la variación de la temperatura, en el caso de la A, va a ser 18 en la final, menos 6. Y en el caso de la B, va a ser la temperatura que no sé, esa temperatura caliente, menos el 18, sobre la longitud. Como longitudes y áreas son iguales, longitud se puede ir y área la puedo simplificar. Y está acá también. Entonces a todo esto me queda 18 menos 6, o sea, me va a quedar 12, es igual a 2 por esa temperatura que quiero averiguar, menos 18. Así que acá puedo empezar a despejar para allá o hacer las distributivas. Lo voy a empezar a pasar para allá el 2 dividiendo. T menos 18 y esto me da 6. Paso el 18 sumando y me va a dar esa temperatura. Así que esta va a tener, esta temperatura va a ser de 24 grados. Así que vamos a ver si las opciones, no, es esta de acá de 24. No importa la distancia porque total las hemos simplificado. Claro, porque acá la longitud, como es la misma, te dice que tienen igual longitud, entonces las puedo simplificar. Si me dice, por ejemplo, que la longitud de la barra A es el doble de la B, bueno, tengo que hacer lo mismo que hice ahí con las K, o sea, ponerla una como va y la otra a ver cuánto es de la otra, si es el doble de B, o sea, modificarlas. Pero si no, o si me da diferentes valores, pero nada más. No, si son iguales, las puedo simplificar, lo mismo con la sección en este caso. O sea, solo variaba en función del temita de las temperaturas. Qué fácil que era. Sí. Qué cortito. Es como raro encontrar algo cortito. Bueno, entonces, a ver. Vamos a ver qué otro. Había uno acá. Esto. Máquinas térmicas. Que no sé si nosotros ver lo vimos, pero creo que esto Me tocó. Sí, este no sé si está pidiendo. Bueno, no importa, igual. A ver, porque a nosotros nos había tocado uno que era con las entropías que pedía. Ahora te voy a marcar las dos fórmulas que se utilizan en las máquinas térmicas. Creo que igual estas las habíamos, creo que la primera vez las habíamos visto, ahora esta última me parece que no. A ver.
No, vos me mandaste la hojita, Sí, o sea, las fórmulas. porque hay dos tipos, o sea, unas son las máquinas térmicas y otras son las frigoríficas. Cuando es máquina térmica, esto tiene una fuente caliente y una fuente fría. Entonces, lo que hace es, agarra calor de la fuente caliente, le entrega a la fuente fría y genera un trabajo. O sea, entonces, esto es a lo que se llama Q1, esto es a lo que se llama Q2. Cuando es una máquina frigorífica, o sea, que trabaja al revés, lo que hace es darle calor a la fuente caliente, o sea, Q2, sacando calor de una fuente más fría y le realizan un trabajo a ella. Entonces, las fórmulas en realidad son que Q1 es igual, se usan las mismas fórmulas para los dos, lo que van a cambiar son los signos, si realiza el trabajo, si lo hace, o si emite calor o lo recibe. Y entonces con esto, o sea, esta y está también la fórmula para calcular el rendimiento máximo y el rendimiento real. El rendimiento real es 1 menos la Q2 sobre la Q1 y el rendimiento máximo de la máquina térmica es 1 menos la temperatura fría sobre la temperatura de la caliente. Esto es para calcular como lo ideal, sería como el rendimiento máximo que puede dar una máquina, y este es para calcular el real, lo que realmente puede llegar a calcular esa máquina. Entonces, bueno, acá nos dice que es una máquina térmica que trabaja en forma reversible, intercambiando calor exclusivamente con dos fuentes, así que esta es una térmica, y recibe energía en forma de calor de la fuente caliente, o sea, esta es la caliente, esta es la fría, que está o sea, esta está a una temperatura de 148 grados Celsius. A estos siempre los vamos a trabajar en Kelvin, así que le suma 273. Así que estos serían 421 kelvins. Y realiza un trabajo mecánico, o sea, el trabajo es de 380 joules y entrega 887 joules como calor a la fuente fría. Y quiere saber cuál es la temperatura de la fuente fría. Entonces, sí, la temperatura esta de la fuente fría. No tenemos el calor que va a tener esta. O sea, podríamos calcularle, primero sacar cuál es el calor de la caliente. Entonces, nosotros sabemos que la Q1 es igual a Q2 más el trabajo. Q1 es lo que yo quiero averiguar, o sea, que es el calor que está recibiendo. Y ella está perdiendo calor, o sea, este sería el sistema y lo que está haciendo es entregando calor, entonces ese calor que pierde, esto va en negativo, esto que entrega es en negativo, y está realizando un trabajo que esto va a ir en positivo. Entonces tengo que poner que es menos 887 más los 380 del trabajo. Entonces esta Q1 va a ser menos 887 más 380, me queda menos 507. Joules. Estaban los dos en joules, ¿no? Sí. Entonces, este sería el Q1, o sea, lo que estaría recibiendo de la primera fuente. Y ahora, lo que tenemos que calcular es, con el rendimiento real podríamos calcularle. A ver, pero si hacemos 1 menos las Q, sí, podríamos calcularle el rendimiento real, o sea, calcular realmente cuál es su rendimiento. Entonces, N es igual a 1 menos la Q2, que es los 887, dividido los 507. Entonces, 887 dividido 507, nos queda 1,74. 1 menos eso me daría... Hay algo que no me queda porque esto del calor en negativo me está haciendo que esta N también me quede para cualquier lado. Me queda menos 0,74. Pero es un calor que pierde esto, que está entregando. Debería ser negativo. Ahora es frío. Pero no hay ninguna opción negativa. No, igual la temperatura no va a quedar negativa, pero debería
Bueno, vamos a ver si pasa que si le pongo un positivo, 887 menos 380. 507. Si lo pongo en positivo, los 507, o sea, sería 887 dividido 507 y quedaría 1 más eso, 2,74. A ver si pongo bien, 2,74. Temperatura fría, temperatura caliente. Menos 1. Temperatura caliente es la que nos dieron, sí, más 4 por 4,421. 736 menos 278. Sí, sí, nos queda, a ver, a 22 grados le da. Eso El quería primero. decir, el primero, sí. Porque lo que yo pensaba hacer era sacar el rendimiento y después con el mismo rendimiento despejar de acá la temperatura caliente es la que tenemos y despejar la temperatura fría. A ver. Vamos a sacarle. Quiero ver si, porque si le cambio el signo también tampoco va a quedar eso. A ver acá. A ver, nosotros tenemos 887. Caliente es la fría más el trabajo. Vos pusiste menos porque es el calor que entrega. Claro, porque lo está entregando porque es una máquina térmica. No es un calor que está entregándole a otro. Esta es la cufría, ella le está entregando a la cufría. Estoy viendo a ver si, porque si lo dejo en positivo, es claro que no nos queda con eso. O sea, queda negativo el calor, el calor de la caliente, que no debería. Ese es el problema. Y después ahí ya nos empieza a arrastrar todo, entonces no sabemos si ponerle qué en todo esto. No, vale. Trabajo sobre la caliente. Bueno, también acá encontré también que se podía calcular el rendimiento como el trabajo dividido la Q caliente. Necesitamos llevar al rendimiento primero para todo esto. Tendría que darnos acá, los calores tendría que quedar, el otro tiene que quedar positivo. Absorbe calor. Voy a mirar.
Sí, acá lo que podríamos sacar, sí, pero tampoco tengo la Q caliente. Bueno, a ver si lo dejamos positivo 887 más 380. 1267 me quedaría la otra. Y esos 1267 serían los que tenemos que poner en el N, de hacer el Q2, o sea, 887 dividido estos. Y 1 menos eso tendría un rendimiento de 0,29. Y 0,29 sería el trabajo sobre la Q caliente, que es lo que yo necesito sacar. No, ya está eso. 0,29, o sea, ahora necesitaría meterlo ahí en la fórmula esta. A ver, vamos a probar de hacer eso. A mí me quedo dejándolo positivo, a ver si con eso da, y bueno, lo dejamos así. El rendimiento me da que es 0,29 y esto es 1 menos la temperatura fría sobre la temperatura caliente. La caliente la tenemos, entonces tengo 0,29 menos 1 es igual a menos temperatura fría sobre 421 kelvins. Sigue 0,29 menos 1, me queda negativo, pero lo paso a positivo porque va a cambiar por este signo. Así que todo esto queda 0,7 y paso por 421, que es igual a la T fría. Entonces 0,7 por 421 me queda 294,73 menos los 273, ahí sí queda 22. Así que esto lo dejo como positivo. O sea, libera calor para allá, positivo y positivo. Ahí está. Entonces, lo que hacemos es, para sacar la Q caliente, va a ser los 380 del trabajo, o sea, Q2 más el trabajo, más 887. Y esto lo que me quedaba es la Q caliente, que es 1267. Este valor, que es el calor de la caliente, o sea, lo que hago es sacar el rendimiento real que tiene la máquina. Entonces hago 1 menos Q2, que sería 887, 800. dividido los 1267. Y esto es lo que me daba 0,29. Y después lo que hago es meterla en esta fórmula y calcular, despejar la temperatura de la fría. Ahí que te dio 20. Sí, me queda 0,7 por los 421, me va a quedar en Kelvin, queda 294,7, pero está en Kelvin, así que le resto los 273 y ahí me da 21,7, o sea, 22 grados Celsius. Esta, la que es para calcular el N real, vos lo podés, o sea, aplicar y después uno con ese valor puede, o sea, despejar algo en la otra. Lo que yo no puedo calcular de entrada, por ejemplo, despejar, si no tengo esto, o sea, no puedo calcularle el N ideal porque en realidad no va a ser el ideal lo que estoy calculando. O sea, para que funcione ideal sería que esté andando al 100%, o sea, que esto tiene que dar 1, por ejemplo. Eso sería lo ideal, que funcione toda perfecta. Los valores que en realidad me dan a mí son para calcular lo real. Ahora después yo puedo evaluar a ver qué pasa entre uno y el otro. Pero por eso puedo meterla en una y despejar en la otra. Teniendo ese N que ya sé que no es el N ideal. En realidad es el N que tiene esa máquina, es el real. Después igual vamos a ver si encontramos otro de estos. Después había, bueno, este era de calor, también yo quería ver si había alguno de electricidad. A ver, la barra. Me metieron menjunje ahí, un poco de cada cosa. Este es de trabajo, no hay electricidad acá. Hay como menjunje porque hay algunos de los que tomaron, ves, estos son de lo que se tomó virtual, pero esto que está acá, esto de abajo,
esto es de lo re viejo, de antes. A ver si hay otro. Final B. Estos son de los nuestros. Claro, estos sí son de los de ahora. Esta es parecida. Es una máquina térmica también. Pero no sé si es un final esto, porque como que le faltan cosas a esto. Un capacitor. Ahí está, un resistor. Bueno, vamos a ver. Sí, bueno, este te da un circuito, te dice esquematizado en la figura, dice el amperímetro 1, o sea, este amperímetro te indica que es 0,6 amperes, y el amperímetro 2, o sea, este de acá, indica 0,12 amperes. Me dice que esta R1 mide 230 ohms, me dice que esta R2 mide 550 ohms, y necesitaríamos calcular que lo que quieren es saber cuánto vale esta R3. Entonces, una de las cosas que hacen los amperímetros, o sea, va a medir la intensidad del resistor que tienen al lado, o sea, de lo que está, pues se ponen en serie, así que está midiendo la intensidad del resistor ese. Entonces acá lo que no tenemos tampoco es cuánto es el voltaje que me está mandando esa pila. Así que lo único que tengo es que esta sería la intensidad de este, o sea, la intensidad del 1 es 0,6 amperes, o sea, porque es lo que me está midiendo ese amperímetro. Y también es la intensidad de todo este paralelo, o sea, yo tengo o sea, esto es el resistor 1 en serie con todo este paralelo. Entonces, la intensidad del paralelo también es 0,6 de todo el paralelo, o sea, el conjuntito este. Y lo que tengo también, bueno, acá la intensidad del 1, que sé que es 0,6 amperes, y la resistencia 1, que sabemos que es 230 ohms. Podríamos acá, tengo la intensidad del paralelo, si tuviera los dos resistores podría sacar la resistencia y sacar el voltaje. Sé que este solito mide 0,12. 0,2. Sí, así que adentro de o sea, la intensidad del paralelo es 0,6 y adentro del paralelo va a estar la suma de la intensidad del 2 más la intensidad del 3. Y una de ellas la sabemos, o sea, sé que la intensidad del 2 es 0,12, así que tengo que 0,6 es igual a 0,12 más la intensidad 3. Así que si hago 0,6 menos los 0,12, sé que la intensidad en el 3 es de 0,48 amperes. Así que ahí pude sacar la intensidad de este. La intensidad total la tenemos, o sea, acá, bueno, podríamos sacarle, ya que tengo acá en el resistor 2, o sea, esto sería del 1, vamos al 2, en el 2 tengo la resistencia de 2, que son 550 ohms, y tengo la intensidad de 2, que es 0,12 amperes. Entonces le voy a calcular el voltaje a ella, o sea, el voltaje de 2, que va a ser 550 por 0,12, o sea, de resistencia por intensidad. Entonces me dice que tiene un voltaje de 66 volts. Con lo cual, este voltaje del 2 es igual en el 3 porque están en paralelo. Entonces el delta B de 3 ya sé que también es 66 volts. Y el delta B del paralelo, todo ese paralelo tiene un voltaje de 66 volts. Entonces quieren saber, no me pedían el total, sino que solamente me pedían que le diga qué pasa con la resistencia 3. Entonces de la resistencia 3 tengo como datos, o sea, pude sacar el voltaje de 3 y la intensidad 3. O sea, tengo la intensidad y el voltaje, así que podría despejar la resistencia directamente. O sea, la resistencia la vamos a sacar para sacar la resistencia 3, es el delta B3 dividido la intensidad en 3. Así que esta resistencia 3 va a ser los 66 volts dividido 0,48. Entonces hacemos 66 dividido 0,48, me da 137,5. Y esto nos quedaría esta. No sé por qué. Le puse que estaba mal esa. Ahí está. 137,5. 66. Ahí. Si podés que está marcada esta, pero le puse ahí que está mal, que la correcta es la otra. Bien.
Sí, igual cada vez que terminamos por ejemplo, no sé, yo rindo el examen a las 8 y cuando lo terminás, lo subís. El tema es que, digo, suponete, no sé, este no, estuvo confiada el tuyo, por ejemplo, IPC. No se los paso, pero tengo el resultado. Claro. El tema es, yo pudiera tener el resultado, una genialidad, pero Obvio, sí, pero... les paso lo que yo hice y Obvio, fíjate. y eso puede tener errores, pero a mí también me pasa, o sea, por eso a veces uno nunca sabe, o sea, eso puede pasar de que O sea, esté perfecto como puede ser que no. si estás muy despelotado y estás demasiado en bolas, bueno, fíjate. Pero si yo no estuvieras vos, y yo le pongo cualquiera de las que pusieron ahí, te digo, Tate ti. yo te dije, bueno, a ver, ¿quién es el que mejor andaba en la cátedra? Y le tomo la respuesta, qué sé yo. No sé, pero bueno, ya hablaban del de mañana, hice lo mismo, ¿viste? Ese como Y, venís. no, ese está bien, ese no. Te digo, estaba haciendo el autotest, el primero todo bien, el segundo autotest de la unidad siguiente, el 4. Cuando llegué a las últimas 3 preguntas, no quería que me ponga errónea. Entonces lo suspendí y dije, bueno, pues voy a leer. Evidentemente eso no lo entendí. A veces le dan una vuelta de rosca, porque por ahí te preguntan, ¿por qué el autor dice el capítulo tal lo llama de tal manera? Entonces, Claro, tenés que a ver si entendiste qué está hablando. sí, sí, Eso sí, está esas bien. cosas son más de interpretar, sí. No son las que más me agradan, pero bueno, no sé si ahí estado no me molesta tanto, pero IPC, no sé, como que ya le perdí hace 1000 años que no toco Perdiste nada el y rastro, lo poco que he tocado. perdiste el rastro. Lo que pasa es que yo calculo que una vez que lo terminamos ya no, jamás volvés a tener eso. No, aparte, bueno, yo lo vi como mucha filosofía, no sé ahora qué es lo que ven, porque como ya te digo, como son diferentes cátedras, y no era algo que me reinteresaba. Y por ahí hoy, por ahí sí tengo que hacer trabajos para los chicos, por ahí sí vuelvo a tocar algunos que otros temas, o volví a ver en psicología, ponele, pero no gran cosa. Entonces también como que no sé ni qué están viendo, o sea, estoy como re perdida con eso. Del pensamiento científico, de cómo se pensaba la ciencia. De repente estás hablando de un filósofo, de repente estás hablando de cómo se pensaba o se razonaba en tal o cual época. Sí, o cómo Así lo ponían que la posición de Dios en un momento o en otro, o sí, diferentes visiones, sí, sí, eso sí, va, pero va como que, fluctuando. claro, pero es muy variable, porque a mí, por ejemplo, lo que a mí me tocó, o sea, el profesor que me tocó en su momento, me acuerdo que era como así, como un poquito de cada cosa íbamos viendo, o sea, como que nunca tuve algo de decir, bueno, sí, la verdad que vi esto, vi como un poco de cada cosa, pero era lo que iba dando él. Y eso fue lo que tomó, entonces siempre como que y ahí quedó, ¿viste? Y como después vos ves otras cátedras te dicen, sí, estoy viendo esto, y yo, esto no, ni lo vi, o sea, no tengo ni idea, como que Es esas como que materias, lo perdiste en el camino, porque bueno, igual siempre estás metido con nosotros con esto también. sí, Así que pero bueno, no es lo que más me gusta igual, igual, no es lo que más me emociona, digamos. igual viste que lo otro como es de estudio, como decir, bueno, nada, me tengo que sentar y estudiar yo. Claro, eso yo Eh, siempre le digo lo mismo, eso te tenés que sentar y estudiarlo, porque si no me tengo que sentarlo a estudiarlo yo, porque depende cada cátedra, depende de lo que te dio el profesor, y depende de un montón de cosas, y la verdad que nada, no. no, igual yo creo que esto de los resúmenes es como que no, es muy personal, yo no sé hasta dónde estás vos o quizás lo que para mí no es importante, para vos decir, uy, te maté, no te Por lo puse eso, porque me parecía obvio. Y uno lo hace desde la vivencia personal, entonces esto, la historia, hay cosas que vos pasas por alto, porque decís que no lo sabías. y sí, bueno, eso me pasa mucho con lo de sociedad, porque nada, por ahí son temas que a mí sí, por ahí me interesan y que ya leí mucho, o vi muchas cosas, o voy leyendo, y
La verdad que por ahí hay un montón de cosas que ya las sé que no me parecen importantes, pero cosas que me parecen más también de la... Porque, por ejemplo, a mí me pasó esta chica que tiene mucho de... Es muy de lo actual, o sea, la parte del kirchnerismo, de la Rúa, por ejemplo, todo el estallido del 2001 tenía. Entonces, como que hay cosas que las viví. Entonces, no me parecen por ahí importantes el saber cómo se llegó, o que se puso un corralito, por ejemplo. Ya lo sé, no es algo que pondría en un resumen, por ejemplo. Entonces, Claro. yo no sé hasta qué punto ellos que tienen 20 años saben de todo eso. Entonces yo a veces digo, Y ¿estará este resumen para...? Como que hay pues, cosas que las voy salteando, como que ya sé. Entonces, no. lo que pasa es que para un chiquito de 18, de 20, le tenés que poner todo. Claro, Y pero viste, más que un resumen ya sería, nada, te traspaso el documento con otra palabra. estoy cambiando el... No, y bueno, justamente yo estaba mirando eso y, por ejemplo, cuando hablaba del cordobazo, yo tenía 10 años, más. Claro, pero algo te Y, acordás, ¿entendés? Porque por ahí, por más que uno pero era chico, por ahí vos te acordás la situación en tu casa, o qué es lo que claro, escuchabas. yo lo viví porque mi papá lo mandaron a Córdoba, era Claro, ¿ves? policía. Entonces, y yo lo viví y decía, por ejemplo, había una pregunta que me pareció tonta, que el cordobazo fue un problema circunscripto a la provincia de Córdoba y no influyó en lo nacional. Claro, Yo ya ya sabes que no. sabía que fue un desparramo para todos lados por la vivencia personal. Bueno, pero por ejemplo, a mí eso, por ejemplo, lo contestaría por lo que fui leyendo, no me parecería algo importante para meter en un resumen, porque ya sé que fue a nivel nacional, o sea, ya sé que explotó o que fue tan importante, o sea, entonces esas cosas por ahí a veces es subjetivo porque depende de tu vivencia y de lo que vos vas leyendo y de lo que te parece por ahí importante o no. Y Por por eso, yo ahí en cuanto al cordobazo que hubiera puesto, puntualmente unas cosas, en por lo ahí las general, causas, algunas que otras consecuencias y listo. Lo demás lo sabés redondear de lo que sabes vos. Por ahí no agregarías nada. por eso te decía, y ahora cuando llegué dije, ¿qué pasó con esto? Y estaba leyendo, pero en realidad estaba durmiendo, porque pasé, no sé, no lo encontré. Bueno, a mí Y, me pasa y- eso, y me pasa que por ahí hay cosas que uno no vivió porque éramos chicos, porque a mí me toca, por ejemplo, había la época del Alfonsín, yo era chica, pero sin embargo, por ahí vos escuchás o leíste, entonces hay cosas que por ahí ni las ponés, o sea, que ya sabés lo que pasó. Entonces no, o lo mismo, por ejemplo, ella tiene mucho, le habían dado mucho de la época de los militares también, y por ahí son temas que uno leyó mm, mucho, entonces ya no es como que hay cosas que no los pones, o sea, ya sabes cómo era la situación económica, ya sabes que las normas que tomaron. Entonces había como que muchas sí. cosas no, las voy poniendo chiquitas y yo digo, depende del nivel de lectura que tenés vos para ver si te sirve o no te sirve ese resumen. Por eso el resumen es muy de uno, es algo que hiciste para Sí, vos, o sea, en realidad. algo, claro, que yo te lo puedo compartir, pero de ahí a que te sirva, Claro, por ahí para o vos te por ahí te falta un montón al parece, revés. claro, por ahí a vos decís, bueno, a ver, es muy escueto, y porque pongo las palabras que sé que me despegan, me llevan a una frase, entonces yo dije, bueno, y ahora estaba en esto y me causó gracia, porque yo no leí esta parte, y miré el texto, entonces dije, bueno, evidentemente estaba durmiendo y no estaba leyendo, Sí, no lo porque, salteaste pensando que era como, a ver, quedó ahí y no, que eso que es este señor Romero, por favor. sí, igual es medio denso también. O sea, Y lo leía y me causó gracia, porque dije, bueno, no había, pues sigo porque pasó por causó ese lado el gracia. problema. Me causó gracia, porque dije, ay, no, evidentemente, cuando estás leyendo pero no estás percibiendo lo que lees, calculo que me pasó eso, porque Seguramente. era el final y bueno, como sea. Bueno, vamos con mis amiguitas, las baterías. Las baterías, sí, el capacitor. Bueno, este tiene dos capacitores que dice que es de 2 y de 3 microfaradios y están conectados en paralelo. Primero vamos a trabajar con este y después lo que va a hacer es agregar un tercer capacitor metido acá, pero vamos a primero sacar qué es lo que tiene con esta. Entonces me dice, o sea, si yo quiero sacar la capacidad equivalente, se suman en el paralelo de los capacitores. ¿Usted? Así que hago 2 más 3, este tiene 5 microfaradios. ¿Usted?
Esto si lo pasamos de micro a faradio va a ser 5 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces, esa sería la capacidad equivalente. Y después lo que me dice es que la carga es de 2 microcoulombs. O sea que la carga de este capacitor es de 2 microcoulombs. Así que sería de 2 por 10 a la menos 6 coulombs. La carga total, o sea, todo el capacitor de los dos tiene 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces, lo que yo podría calcular es cuál es el voltaje. Con la fórmula de los capacitores va a ser la carga, que es 2 por 10 a la menos 6, dividido la capacidad, que es 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Entonces tengo 2 por 10 a la menos 6 dividido 5 por 10 a la menos 6, me da que tiene un voltaje de 0,4 volts. Así que esta pila es de 0,4 volts. Ahora lo que hace es agregar otro capacitor. O sea que esto va a conectarse acá y a tener los tres, que este tiene 16 microfaradios. En paralelo con estos dos. Me dice la carga total, quiere que le diga cuál va a ser la carga total, sabiendo que se conecta a la misma batería, o sea que el voltaje no va a cambiar. Entonces ahora lo que voy a hacer es calcular la capacidad equivalente. O sea que va a ser 16 más 2 más 3. O sea, tengo que sumar los 3. Son 21 microfaradios. O sea, un microfaradio es 1 por 10 a la menos 6. Así que esto por 1 por 10 a la menos 6 es 2,1 por 10 a la menos 5 faradios. Y el voltaje va a seguir siendo los 0,4 volts. Entonces lo que puedo sacar es la carga total, que es lo que me pide. Va a ser la capacidad por 10 a la menos 5 por el voltaje. Así que hacemos el 2,1 por 10 a la menos 5 por 0,4. Me da 8,4 por 10 a la menos 6. Así que esta sería la carga. Y si la quiero pasar a micro, o sea, porque estarían coulombs, si la quiero pasar a microcoulombs, un microcoulomb es 1 por 10 a la menos 6 coulombs, así que tengo 8,4 por 10 a la menos 6 coulombs, y lo voy a pasar a micro. Así que esto dividido 1 por 10 a la menos 6 me da 8,4 coulombs. Así que esto va a ser acá, 8,4 microcoulombs. Bien. Bueno, este también es de barras, es parecida a la anterior. A ver si el este es parecido al que hicimos. Tiene diferentes valores, me parece, pero es igual al que hicimos. Sí, se resuelve igual. Resistencia 3. Sí, te pide lo mismo, pero te da otros valores. A ver. Bueno, vamos a buscar unos parciales, segundos parciales. Para agarrar más de lo último. 2020. A ver, metieron. ¿Y esto de dónde sale? Yo nunca los vi. No, así me pongo. Suben cualquier cosa. Segunda parcial. Estamos bien, ¿no? Biofísica. ¿Qué cátedras en biofísica? No sabía yo. Parcial 1, segunda parcial. Igual muchos de los virtuales no hay muchos de los que, desde estos que eran los que se tomaban antes, o sea, antes de la pandemia. Qué feo eso. Sí. A ver. ¿Vos hacías eso en esas hojitas miércoles? Sí, así nos tomamos. ¿Tenías una hoja auxiliar o qué? Me parece que no nos dejaban. Porque podías tener la hoja de fórmulas, con lo cual le buscaban 10.000 peros y por qué, tenía que ser una sola hoja, podías usar las dos carillas, pero tenía que ser una sola hoja,
Y después para el final lo mismo, o sea, tenías que juntar todas las fórmulas del primero y segundo en una sola hoja. Algunos te las revisaban, igual vos podías meterte por ahí si te metías un ejercicio, ponele. Supuestamente no se podía, pero ponele que te pongan uno y no te lo revisen. Igual era medio difícil que te aparezca justo uno parecido al que te copiaste, o sea, ahí tenías que tener como mucha suerte. O sea. No, y me refiero a una hoja como para hacer los cálculos, y eso sí. O sea, es que eso no me acuerdo. No, o sea, y el de matemática eran también en 20, o sea, hasta antes de la pandemia igual, ¿eh? Siempre siguió siendo igual. Y no tenías que tener más mal que bien. O sea, que si vos estabas seguro, o sea, no estabas segura, no hasta te tira. O sea, porque es choice, pero la idea es que no tenés que responderlo. Porque, o sea, como responder los que estaban bien. Ponele que no sé, te decían, aprobás con tantos, bueno, no tenías que tener más cantidad mal porque empezaba como a restarte. Claro. Para que no hagan tatetilla, más que nada. Así que bueno, sí. Sí, no tenían esas cosas. Bueno, por eso te digo, la virtualidad la verdad que en eso ayudó un montón, ¿no? O sea, porque nada que ver esto con o sea, con lo que se hace virtual. Más allá de que uno tiene, o sea, tenés que estar en tu casa y todo lo que quieras. Yo les digo, por ejemplo, para matemáticas vos te puedes abrir una graficadora, te puedes abrir una calculadora de derivadas, de integrales, corroborar por lo menos que está bien lo que estás haciendo, no te lo tenés que graficar a mano. Tenés un montón de cosas que te ayudan a que puedas hacerlo más rápido o corroborar que lo que estás haciendo está bien. Y tenés como tiempo de más, porque mientras vos lo metes en una graficadora y ya te salvaste de graficarlo, ya sabés quién es techo y quién es piso, por ejemplo, para calcular el área de una integral. Entonces, en ese sentido Eso tiene como sí. mucha ayuda. Pero bueno, nada, a veces no, por ahí no, a veces no saben por ahí las herramientas que tienen. Yo les digo, bájense habla en una graficadora, ahora en la graficadora de GeoGebra, métanlo ahí, o sea, no te mates graficándolo, o sea, no tiene sentido. Si estuvieras allá, bueno, pero acá no tiene sentido, o sea, estás en tu casa, ¿viste? O sea, tenete las hojas de fórmulas, tenete, no sé, lo que puedas que te ayude a ver, a verificar que esté bien, para los que lo hacen solos, o sea, abrite todo lo que más puedas, o sea, no te mates ahí. No te lleva mucho tiempo cada ejercicio y encima no sabes si está bien, por ahí te haces menjunje con todos los números. Bien, bueno, de calor. ¿Ves? Te está diciendo que muestra cómo varía la temperatura de 100 gramos de aluminio sólido que se encontraban a 60. O sea, esta es la temperatura inicial y esta va a ser la temperatura final. O sea, esta es temperatura inicial y esta es la temperatura final. Ahí lo que le está ocurriendo es que aumenta de 60 a 660 y gasta esta cantidad de calorías. O sea, esto sería calor sensible. Y ahí en 660 empieza a hacer el cambio de estado hasta que llega a esta cantidad de calorías y ahí empieza a aumentar de nuevo. Entonces, ¿quieres saber el calor específico isobárico del aluminio sólido y su calor latente de fusión, indicando en ambos casos las unidades correspondientes? Entonces, tenemos que calcular, quieren que le digamos el calor específico isobárico y después el calor latente de fusión. Para el calor latente de fusión, o sea, el calor latente, lo que nosotros poníamos era el L de fusión por la masa. El calor lo tenemos, o sea, porque va a ir desde 12.900 a 22.460. Entonces vamos a hacer 22.460 menos 12.900 para ver cuánto usó solamente en calor latente, que son 9.560 calorías. Y esto es igual al L de fusión por la masa, que eran los 100 gramos. Entonces paso el 100 dividiendo para allá. Ese L es de 96, el L de fusión es de 95,6 calorías sobre gramo. Así que ese es el L de fusión. Bueno, y esto después me pide el calor específico, pero el isobárico. A ver, vamos a abrir la hoja de fórmulas. Isobara. O sea, cuando es isobaro, el calor se medía como el Cp
por N, por la cantidad de moles, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Pero es sólido esto. Porque no vamos a poder saber qué se puede usar. No sé por qué pide calor específico. Calor específico, isobárico. Calor específico, nada. O sea, no vamos a calcularle en este calor, el calor sensible, que son 12.900, y esto es igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, esto me va a quedar 12.900 igual al calor específico, 660 menos 60 es 600 por 100 me va a quedar 60.000. Y lo paso esto dividiendo para allá. 100 por 600, que va a ser los 60.000, vamos a hacer los 12.900 dividido los 60.000. Así que este calor específico es 0,215 calorías sobre gramo grado Celsius. Y ahí tenemos el calor específico. Bueno, ahora quiere saber la potencia. Vamos a borrar promedio. Sí. La potencia promedio, o sea, en watts, quiere saber qué potencia necesita para poder llevarlo. Solamente el 50%, o sea, calentarlo y fundir solamente el 50%. Entonces, lo primero que tengo que calcular es el calor. O sea, ya para llegar hasta 660 lo tengo. Sé que el calor ese sensible es 12.900. Y después tengo que calcular el calor latente de la mitad de la masa, o sea, 50 gramos por el L de fusión. Ay, borré todo y ahora no me lo acuerdo. A ver si vuelvo para atrás. Tenemos que usar los datos. Ay, no, en serio. No. Me va a hacer más. Voy a hacer más negocios sacándolo de nuevo. Necesito el L de fusión, el dato que habíamos averiguado al principio. Así que lo voy a volver a calcular. 12.900 era 9.560 dividido 100. El L de fusión era 95,6 calorías sobre gramo. Entonces ahora necesito calcular el calor latente de 50 gramos por estos 95,6 calorías sobre gramo. Entonces tengo 50 por los 95,6. Este calor latente es de 4.780 calorías. Y el calor sensible que venía usando era de 12.900 calorías. Las sumo las dos. Y este es todo el calor que usó, o sea, para llegar ahí, que son 17.680 calorías. Como necesito averiguar la potencia se mide, o sea, cuando uno saca una potencia es el trabajo, o la energía sobre tiempo, en joules. Entonces lo voy a pasar a joules. Por eso te dice ahí que una caloría son 4,18 joules. Entonces esta cantidad de calorías lo multiplicamos por 4,18 y me da que son 73.902,4 joules. Y esto para calcular la potencia va a ser 73.902,4 joules dividido el tiempo, que son 10 minutos y hay que pasarlo a segundos. O sea que un minuto tiene 60. Ahí está. ¿Me escuchás? Dijo, sí, se había cortado el internet, así que puse el del celular. Que agarra un ataque. Hace mucho que se te cortó, a mí no me avisan, así que... No, fueron 2-3 minutos, así que igual como después vio la clase... Ok. Bueno, no sé si habíamos calculé el calor latente, pero solamente para 50 gramos, porque me dice que funde el 50% de la masa. El 50, sí. Y el calor sensible sí es para todo, o sea que uso los 12.900.
Los sumé los dos, que me dio esta cantidad de calorías, y las multipliqué por 4,18 para pasarlos a joules. Porque la potencia se mide como en la energía o el calor, pero en joules, dividido el tiempo. Entonces, por eso pasé esas calorías a joules, y eso tengo que dividir por el tiempo, que son 10 minutos, pero pasado a segundos. Entonces hice 60 por 10, no sé por qué puse 3600, cualquiera. O sea, son 60 segundos por los 10 minutos, son 600 segundos. Entonces después hacemos la división de esto, 73.902,4 dividido los 600, y esto me da que es una potencia de 123,17 watts. Esa va a ser la potencia que va a tener esto. Bien. Bueno, de estos igual algunos son más jodidos que los que les dan a ustedes. Así que ahora después me voy a poner a buscar hoy sin falta, para así tenemos para mañana. Más que nada lo de máquinas, a ver cómo nos da. Y esto ya no se ve. Antes les daban esto, eran como unas clases en agronomía, en bioquímica, medicina y ontología, donde les ponían una pregunta, que eso ya no se ve más. O sea, lo sacaron. Así que eso se salvan ya. Sí, decía, de acuerdo a la cátedra, estuve viéndolos. Sí. Dice, de acuerdo a las cátedras